administrar una vacuna vía intravenosa? ¿Sí o no? ¿Hacemos un quiz? Vía intravenosa. Dicen aquí que no, pero como es un no tímido. Vía intravenosa, muchachos. Acuérdense cómo es una vacuna, un inmunógeno. Es una proteína asociada con un adyuvante. Puede generar un problema a ese nivel, por la diferencia de solubilidades, por lo complejo que es un sistema particulado. Pero esa no es la razón principal. Vía intravenosa estamos condenando al antígeno a que se degrade. Recuerden la cantidad de proteínas que hay allí, de proteasas. Se degradaría muy fácilmente. Por lo tanto, se requiere vías de administración adecuadas para que este inmunógeno cumpla con su efecto. Entonces, otros factores, el número de contactos, la administración de adyuvantes, importantísimo. Si el antígeno se administra directamente, jamás va a llegar a su blanco inmunoterapéutico o a su blanco inmunológico, y los factores genéticos del huésped u hospedero son importantísimos, porque de ellos depende una mejor o peor respuesta frente a un antígeno. Ya vamos a acabar, profesor. Ya casi. Bueno, entonces, buenos antígenos son aquellos que tienen proteínas ricas en tirosina, lo que veníamos hablando, que son proteínas, y menos buenos antígenos son los lípidos, y mucho menos lo son los ácidos nucleicos, y menos, no tienen ningún potencial inmunogénico las sustancias inorgánicas como las sales, etc. Entonces, por eso decimos que los mejores antígenos son proteicos, y especialmente aquellos ricos en residuos de tirosina. En esta gráfica se muestra esa relación entre el tamaño molecular y la capacidad de inducir una respuesta inmunológica. Aquellos que tengan grandes tamaños moleculares son potentes antígenos, mientras aquellos que sean pequeños, alias aptenos, no son fácilmente reconocidos y hay que ayudarles de otra manera. La composición, si tiene un gran contenido de aminoácidos, pues serán altamente inmunogénicos, pero si se incluyen otros sistemas como polisacáridos, etcétera, baja su poder antigénico. Las dosis, lo decía, si en un esquema de vacunación solo asistimos a la primera dosis y no asistimos a los refuerzos, estamos alterando nuestra respuesta inmune. Si vamos a la primera inmunización nada más, se está simplemente abriendo el switch inmunológico, se está despertando la respuesta inmune, y no hay una selección de clones reactivos específicos, hay una selección multiespecífica, la cual se refina con la segunda y la tercera dosis. Cuando se adicionan o se administran las otras dosis, la respuesta inmune se dispara y se vuelve específica, se aumenta, se aumenta significativamente, y va a ser específica contra el antígeno, contra el inmunógeno. Entonces, por esa razón los esquemas deben realizarse completos. Les decía los de las vías de administración, la que menos debe utilizarse es la vía intravenosa, la que no se usa. Normalmente se utiliza para inmunidad pasiva, pero eso es otra historia, como lo habíamos hablado, para neutralizar, por ejemplo, las toxinas presentes en un veneno de una serpiente. Y las más comunes son la subcutánea, intradérmica, intramuscular, vía oral y vía intravenosa, hasta el final de la escala, por esa causa, que no se utiliza sino para inmunidad pasiva. Bien. El número de contactos, o sea, de veces que se exponga el sistema inmune al antígeno, va a determinar una respuesta importante a nivel de las inmunoglobulinas. Si los anticuerpos reaccionan de una manera adecuada, las formas más maduras de los anticuerpos son los de isotipo G, los IgG, y los no tan maduros son los IgM. Entonces, como lo veremos en la parte de anticuerpos, no todos los anticuerpos no siempre tienen la misma afinidad. Los que tienen la mejor y más alta afinidad después de varias inmunizaciones son los de isotipo G, IgG. Dejamos aquí, no alcanza el tiempo para más. Me falta por lo menos una hora, profesor, y no alcanzo.
¿Seguro? ¿Listo? Listo. Bueno. Bien. Bueno, en esta tabla se resume un poco lo de los adyuvantes, eso ya lo hemos hablado, pero vamos a avanzar un poquito. Les hablaba de los factores dependientes de la genética del hospedero. Resulta que el HLA, como lo vamos a ver en lo correspondiente a complejo mayor de histocompatibilidad, marca importantemente la sensibilidad o no de un individuo frente a ciertos patógenos. Es decir, hay enfermedades directamente asociadas con la composición en el HLA del individuo, y a su vez la respuesta inmune va a estar determinada por esto. Esto lo vamos a ampliar en el capítulo de HLA. Hablemos ahora sí de inmunoglobulinas, anticuerpos. Hablaremos un poco de estructura, de cuáles son las clases y su función, la variabilidad genética y los mecanismos de diversidad de las mismas. Hablábamos anteriormente, la inmunidad tiene dos grandes vertientes, una inespecífica, que realmente es lo que está constituido o conformado por la inmunidad innata, que está principalmente presentada a nivel de las barreras mucocutáneas, los cilios respiratorios, los ácidos gástricos, el antagonismo bacteriano que se da en el tracto gastrointestinal, las secreciones lacrimales, las reacciones inflamatorias, etc. La misma fagocitosis son reacciones de inmunidad inespecífica. Esas líneas primarias de defensa están preparadas para eso, para neutralizar de la mejor manera posible a los antígenos o agentes foráneos que establecen contacto por primera vez con el individuo, mientras que la inmunidad específica ya tiene que ver directamente con una respuesta concertada de manera celular por linfocitos T o humoral mediada por linfocitos B, por anticuerpos. Bien, y recordemos que esta inmunidad activa a su vez tiene dos grandes divisiones, que es la natural, la inmunidad que se brinda por la presencia y exposición continua de un individuo con un patógeno, por ejemplo, y la artificial, que es la que se confiere a través de la administración de vacunas. Y decíamos también que la inmunidad pasiva tiene dos grandes vertientes. Una es la natural, decíamos, la transferencia de inmunidad, de anticuerpos principalmente, de la madre al niño en el desarrollo embrionario, y la artificial, que es la transferencia pasiva vía intravenosa de antisueros, por ejemplo, para neutralizar toxinas provenientes de la mordedura de serpiente o de otros animales. Bien, en cuanto a la respuesta inmune humoral, veíamos lo último que vimos en antígenos es que esta respuesta tiene una serie de fases, que los esquemas deben cumplirse completos o no se lleva a cabo una buena respuesta inmune. Y la respuesta inmune primaria o inicial tiene que ver con esa primera dosis, ese primer contacto, el cual debe asegurarse mediante los refuerzos que se administran en inmunizaciones secundarias, etc. Y posteriormente, cuando el linfocito B ha ido madurando hacia plasmocitos, cuando ya hay memoria inmune frente a un antígeno, pues la dinámica de producción de anticuerpos marcará la pauta en la protección contra una enfermedad, por ejemplo. Bien, en el tejido sanguíneo hay una serie de componentes, como lo hemos venido hablando, principalmente plasma y células, como plaquetas, leucocitos y principalmente eritrocitos. En este tubo de ensayo imaginario están allí representados los eritrocitos como si estuvieran precipitados, como si los centrifugamos y precipitan. La cascada de coagulación permite que ellos precipiten, y en el sobrenadante, el plasma será el principal componente. Ese plasma es importantísimo porque está hecho de un 90% de agua, un 7% de proteínas, y el 3% restante está constituido por lípidos, glucosa, vitaminas, gases disueltos, hormonas, etc. Bien, en rojo ustedes observan la composición proteica. Ese 7% es importantísimo porque, como se sospechaba en los comienzos del desarrollo de la inmunología, había un componente plasmático importante capaz de reaccionar con antígenos y neutralizarlos. Como no se conocía, se le dio el nombre de respuesta inmune, pero se intuía que era de origen proteico, proteínas, aminoácidos. Bien, los experimentos realizados por Cabal y Tiselius hacia 1939, en la época de la Segunda Guerra Mundial a comienzos, y posteriormente por Edelman, Porter, etc., ayudaron a descubrir y a caracterizar
ese componente proteico en el plasma asociado con la respuesta inmune. Entonces hubo una serie de experimentos como estos que vemos en la parte inferior de la diapositiva. En la parte izquierda observamos una inmunodifusión radial. ¿Qué es eso? Imaginemos que esta es una placa portaobjetos, estamos hablando de la izquierda inferior. Esa placa portaobjetos la cubrimos con un agar o con una especie de gelatina, un polímero natural, dejamos que se polimerice y una vez polimerizados con un sacabocado le hacemos 4 huequitos, uno aquí en el centro y 3 huecos en la periferia del mismo tamaño. En el centro, en el hueco central, colocamos una muestra de suero de un paciente y en A, B y C colocamos muestras de diferentes antígenos y observen qué pasa. El experimento, una vez realizado, consiste en que los antígenos tratan de ser reconocidos con sus anticuerpos, es decir, hay una migración. Si yo coloco esta plaquita antes de teñirla en un medio húmedo, ¿sí?, en un medio que lo mantenga fresco, los anticuerpos tratan de migrar radialmente, concéntricamente, buscando antígenos que haya en A o que haya en B o que haya en C, y luego cuando hacemos un revelado con un colorante solo podemos descubrir que hay un reconocimiento específico entre, observen esta línea entre D y A, es una línea discreta única, muy bonita, nos está indicando que hay un reconocimiento entre un antígeno específico y un anticuerpo específico, contrario a lo que pasa entre D y B. Hay una múltiple colección de líneas que nos está mostrando que son muchos anticuerpos unidos a diferentes antígenos. Eso significa la multiplicidad de las líneas. Y fíjense que no hay una línea entre D y C, no hay nada acá en esta zona. ¿Por qué? Pues porque no hay anticuerpos que reconozcan a ese antígeno C. El experimento ayudó a demostrar el reconocimiento antígeno-anticuerpo luego de ser teñido este complejo de proteínas con un colorante, azul brillante de Comas y azul de Evans, etc. Ese experimento se llama inmunodifusión radial, se usó mucho hasta los años 80, luego de lo cual se introdujo el concepto de la electroforesis. ¿En qué consiste? Lo mismo, se toma una lámina portaobjetos, se le coloca un gel o un agar, polímero natural, que se deje depositar allí en una capa fina, homogénea, y con un sacabocado se hace un canal central aquí mostrado claramente, y luego 2 hoyos a los cuales se denomina A y B adyacentes, uno en la parte superior y uno en la inferior a ese canal. ¿Cómo se realiza el experimento? En la parte del canal se siembra con una micropipeta un suero. Por ejemplo, imaginémonos que esto es un suero antiofídico, está sembrado allí en el centro, sembrado, servido, dispuesto, colocado, y en los 2 pozos se colocan antígenos. La diferencia con el experimento anterior es que aquí le introducimos corriente eléctrica, unos 100 voltios de corriente más o menos durante 1 hora, para forzar que los anticuerpos presentes en ese antisuero fluyan o migren y se encuentren en algún punto con los antígenos y se depositen. En el momento en que se encuentra un antígeno con anticuerpo, se precipitan y forman una línea, un depósito. Entonces, entre C y A observen este reconocimiento antígeno-anticuerpo tan específico y tan claro. Entre B y C hay muchos anticuerpos que reconocen a muchos antígenos, por eso se ven múltiples bandas. Ese experimento se llama inmunoelectroforesis, que si se usa todavía, sí se usa. No rutinariamente en los laboratorios clínicos, pero siempre con propósitos de investigación. Entonces, basados en estos experimentos, se propuso entonces que estas proteínas plasmáticas podían ser resueltas por electroforesis, que es una técnica eléctrica. Digamos que aquí en 3 colores distintos hay 3 anticuerpos, 3 proteínas distintas. Cuando son sometidas a una diferencia de potencial, ellas migran en función de su peso y de su carga y se resuelven, se separan en diferentes componentes. Entonces, así se estudiaron las proteínas plasmáticas y se sabe que en el plasma existen una familia grande de proteínas que se llaman las albúminas y 2 familias más pequeñas que se llaman las globulinas y los fibrinógenos. ¿Y para qué sirvió esto respecto al sistema inmune? Recuerden, en el plasma hay un 7% de proteínas. Cuando Tiselius y Edelman empezaron a estudiar qué ocurría allí, encontraron lo siguiente. Si separamos electroforéticamente las familias de proteínas, encontramos que la principal, la más abundante,
son las albúminas. Observen esta figura en la parte inferior, que se ven colores azules. Este es un parecido a la inmunoelectroforesis y hay una tinción. Fíjense, esto parece una banda de los kits de embarazo. Fíjense que aquí se reconoce, se tiñe fácilmente, con mucha intensidad, esta banda que si la grafico, como si fuera una densitometría, me muestra este pico y son las albúminas. Y luego se ven otras banditas más pequeñas. Esas bandas más pequeñas corresponden a las globulinas. Y observen lo siguiente, que las globulinas tienen varios componentes con letras griegas, alfa 1, alfa 2, beta, gamma, existen las delta, las épsilon, etc. Pero como en ese momento los análisis condujeron a caracterizar las primeras familias de proteínas, las principales que hay en el plasma, se encuentran las alfa y las beta y las gamma, y aquellas que están asociadas con la respuesta inmune se llaman gamma globulinas, porque migran en este sector electroforético, en esta zona. Por eso se llaman gamma globulinas o inmunoglobulinas. Inmuno porque tiene que ver con la respuesta inmune. Globulinas porque pertenece a la familia de las globulinas. Y gamma se adaptó inicialmente de la nomenclatura propuesta por Edelman y por Tiselius. Ese es el origen del nombre de las gamma globulinas. Bien. Bueno, sigamos. Un linfocito B humano puede tener codificado en su genoma información suficiente para expresar entre 50.000 a 100.000 anticuerpos distintos y los puede unir a su superficie. Cuando un anticuerpo se está produciendo una inmunoglobulina, ese anticuerpo se ancla a la superficie de la célula. Entonces allí dará origen a una diversidad conformacional que estará dada por el amplio repertorio de inmunoglobulinas. Son muchísimas. En esta figura les estoy mostrando algo importante, muchachos, y es que un anticuerpo, representado acá por esta letra Y, tiene un sitio que le sirve para reconocer al antígeno, y fíjense que es bivalente. El mismo sitio está presente en los dos extremos de la Y. Por eso se dice que los anticuerpos son bivalentes, porque reconocen al mismo antígeno o al mismo grupo de moléculas de ese antígeno por dos sitios ubicados estratégicamente. Fíjense en el dibujo que hay representado en colores, morado, rojo, verde, etcétera, diferentes tipos de antígenos. Les estoy hablando de la estructura de ellos. Si la estructura de ellos, como en el amarillo, complementa la estructura del anticuerpo, pues va a ser reconocido. ¿Podría caber alguno de estos otros antígenos acá en este sitio de unión? De pronto sí, pero no se unen con alta afinidad. La mejor afinidad es por el antígeno que complemente geométricamente o conformacionalmente muy bien a la estructura del anticuerpo. ¿Sí soy claro en la idea o ya nos perdimos? Bueno. ¿Se está alterando como la codificación inmune? No, nada. Entonces, ¿cómo va a codificar proteínas nuevas? Bueno. No vamos a confundir. Aquí tenemos un repertorio de antígenos distintos. Imaginémonos que a nuestro sistema inmune llegaron estos 6 antígenos. Previamente yo fui vacunado contra el antígeno amarillo. Entonces cuando fui vacunado, sí, se genera un anticuerpo contra ese antígeno que es específico para el antígeno. Y si hay otros antígenos muy parecidos, de pronto pueden caber allí, pero con una afinidad diferente, mínima. Entonces la reactividad cruzada va a ser muy baja. Entonces el mensaje es, un anticuerpo es específico para ese antígeno y lo puede reconocer por 2 lugares. No sé si lo Aquí. bien claro, pero o sea, digamos que al momento de vacunarnos y pues repetir las sesiones, estamos moldeando esa zona para que haya mayor afinidad entre el antígeno. Correcto, lo dijiste muy claramente. Con el efecto de vacunación, recuerden la analogía que el sistema inmune lo estamos instruyendo, lo estamos enseñando a conocer al antígeno. Ese reconocimiento, ese conocimiento quiere decir que lleva un periodo de afinación a la estructura. Cada vez que inmunizamos, no es que hay que inmunizar a un individuo 1000 veces, no, con solo 3 dosis es suficiente, pero a medida que lo inmunizo le estoy dando la información necesaria para que este sitio se vuelva, este reconocimiento se vuelva cada vez más específico, más dependiente de la estructura, que era lo que tú preguntabas por acá. Además de eso, pasar con las vacunas, pasa también con las enfermedades. Claro que sí, con las autoinmunes, por ejemplo, con lupus eritematoso sistémico.
que el sistema inmunológico va reconociendo también a sus propios antígenos. Es un desorden del sistema inmune, de tal manera que ese sitio se vuelve tan específico y la afinidad entre los antígenos de lupus por anticuerpos propios es muy alta. Es tan alta que causa esos depósitos tan graves en las articulaciones, etcétera, y manchas, bueno, en fin, deformación. Bien, entonces el mensaje aquí es ese. Fíjense que aquí unimos los dos temas, antígenos. El antígeno debe tener una forma, una geometría, una estructura espacial que va a ser específicamente reconocida por el anticuerpo. ¿Y por qué el anticuerpo hace eso? Porque uno lo va instruyendo mediante administración del antígeno varias veces para que ese reconocimiento se vaya afinando y se vaya aumentando la afinidad entre las dos moléculas. ¿Cómo se mide esa afinidad? Por algún método, por ejemplo por ELISA, o medir una afinidad. ¿Sí? ¿Han hecho alguna vez un experimento de ELISA? Bueno, luego hablamos entonces un poquito de eso para que lo tengan presente. Bien, hablemos de la estructura de la inmunoglobulina, se las presento. Este es un esquema, parece una Y, y fíjense, imagínense si yo trazara un plano, un eje acá imaginario, entre las dos Y's, una va para la izquierda, la otra para la derecha, yuxtapuestas. Es como si una se reflejara en la imagen de la otra. No son imágenes especulares en este caso, es una simetría que hay entre las dos regiones. ¿Listo? ¿Cómo se conocen estas dos cadenas? Cadenas pesadas de la inmunoglobulina, y cada color representa un dominio. Estos dominios verdes están en color verde para representar dominios conservados, no polimórficos, no hay mutaciones allí. Si yo comparo un anticuerpo suyo contra uno mío, seguramente estas dos regiones, a nivel de cadenas pesadas, estas tres regiones son igualiticas. Pero ¿qué diferencia su anticuerpo del mío? En que la región roja, que es la región variable de cada cadena pesada, es específica para los antígenos que usted ve o para los que yo veo. Ahí está la diferencia. Veo a nivel de respuesta inmune. Bien, cadenas pesadas asociadas a dos cadenas livianas. Obsérvenlas ahí. Y cada cadena liviana también tiene un dominio constante o conservado y un dominio polimórfico o variable en rojo. Lo rojo significa variable, lo que decía su compañero hace un ratico. Cuando se va administrando varias veces la vacuna o el inmunógeno, hay mutaciones de aminoácidos en esta zona, tanto a nivel de cadena pesada como a nivel de cadena liviana, para que se adapten mejor a la estructura del antígeno. Bien, ahora observen lo siguiente: cadenas livianas existen dos clases, una que se llama kappa y otra que se llama lambda. Están codificadas en dos cromosomas distintos, ya los vamos a ver. ¿Cuándo se usa cuál? Eso lo decide el sistema inmune. En últimas, ¿quién decide qué lo reconoce? El antígeno. El antígeno es el que dirige toda la respuesta inmune. Si es un buen antígeno, va a lograr desencadenar mecanismos específicos para que él sea reconocido. Es buen antígeno en términos figurados. Si es un antígeno pobremente antigénico, pues va a evitar la respuesta de reconocimiento. Dos cadenas pesadas tiene el anticuerpo, dos cadenas livianas, que pueden ser de naturaleza kappa o lambda. Nunca hay una kappa aquí y una lambda acá, son igualitas. En cada anticuerpo, si se seleccionaron las cadenas lambda, será lambda liviana, las dos, o kappa liviana, pero no una kappa y otra lambda. ¿Estamos? Son iguales, lambda y lambda o kappa y kappa de las livianas. Las pesadas pues son homogéneas. Bien, estas rayas significan que hay uniones, que hay puentes disulfuro, como están representados acá. Dos azufres unidos forman puentes disulfuro. Y fíjense que esas regiones constituyen los dominios, hacen que la estructura del anticuerpo sea más compacta. Al sistema inmune le interesa muchísimo que esta molécula no sea degradada fácilmente, que un patógeno llegue y la destruya. No le interesa eso, a él le interesa protegerla. ¿Y cómo la protege? Formando estos dominios con puentes disulfuro, uniones disulfuro. Aquí hay dos. Observen lo siguiente: en la zona central de la Y hay una región que se conoce como la región bisagra. Hay dos puentes disulfuro. ¿Y qué hace esa región bisagra? Como una bisagra móvil, hace que se aísle o se separe
la parte superior, que es el fragmento de unión al antígeno, de la parte inferior, que es el fragmento constante o fracción cristalizable, FC, F mayúscula, C minúscula. Entonces, ¿dónde llega el antígeno? A establecer contacto. Dos moléculas del mismo antígeno establecen contacto con el sitio de unión al antígeno, que es la región más polimórfica del anticuerpo. Un antígeno no es reconocido por otro lugar, siempre será reconocido por esa zona, siempre, no por la fracción constante. Recuerden cuando hablábamos del proceso de administración de un antiofídico. Ahora sí quiero tocar ese tema. Resulta que el suero de caballo tiene una región FC particular, propia de su especie. En esta zona hay carbohidratos unidos, polisacáridos, propios de los que ese mamífero le puede brindar a esa molécula, que son distintos a los nuestros, a los carbohidratos que nosotros unimos los humanos o los ratones a esta zona del anticuerpo. ¿Y qué pasa con esos polisacáridos unidos allí? Son los que generan la reactividad, un choque anafiláctico, inducen a procesos alérgicos graves en el individuo administrado con un antiofídico. Entonces, la barrera interespecies tiene que ver con esa reactividad. Si yo le administro un anticuerpo de caballo a un individuo como un antiofídico, puedo correr el riesgo de matarlo por choque anafiláctico. Por esa razón, por la composición de polisacáridos unidos a esta zona del anticuerpo. No son, aunque se vean estructuralmente igualitos los dos anticuerpos, el del humano versus el del caballo, el del equino, a nivel de la estructura intrínseca son bien distintos y causa esa reactividad un efecto grave del individuo. Bien. Bueno, hablemos de pesos moleculares. ¿Eso funciona también con los antibióticos? O sea, digamos, ¿no? Pero termina la pregunta. O sea, digamos, los que son alérgicos a la penicilina. Bueno, hay mecanismos inmunológicos semejantes, pero el antibiótico tiene una función distinta, ya lo sabemos, pero cuando un individuo no tolera fácilmente un anticuerpo, despierta una reactividad por inmunoglobulinas de isotipo E, ya vamos a ver cuáles son las E. Esas inmunoglobulinas E están asociadas con la degranulación de los mastocitos, liberación de histamina, producción de episodios febriles, que es como se conoce un episodio alérgico. Entonces el antibiótico desencadena ese proceso cuando raya con la respuesta inmune, cuando su efecto debe ser terapéutico, pero cruza el umbral de la terapia y pasa a ser visto por el sistema inmune, que no debería ser así. Ahí es cuando causa fenómenos alérgicos. Y por eso pues el paciente debe ser administrado correctamente. Bueno, entonces rápidamente, el tamaño molecular de toda la inmunoglobulina, 150 kilodaltons, 150.000 gramos por mol, es el peso de la inmunoglobulina, y eso es importante para poderla estudiar a nivel electroforético o por otros experimentos físico-químicos. Bueno, veamos finalmente la parte funcional de la inmunoglobulina. Observen, les decía que la inmunoglobulina tiene una región de reconocimiento al antígeno, se llama FAB, que es toda esta, la parte superior de la letra Y, del esquema de parecido a una Y, pero la zona que se une específicamente al antígeno se llama fragmento variable, FV, que es específicamente, hay dos FVs, uno en una cadena y otro en la otra. Siempre reconocen al mismo antígeno, no hay chance de que por acá se reconozca un antígeno y por acá otro, no, siempre es el mismo antígeno. Eso me preguntaban el otro día, ¿será que es posible que por un lado reconozca el antígeno A y por acá el antígeno B? No, normalmente reconoce al mismo antígeno, dos moléculas del mismo antígeno. Pero si su conformación es muy parecida. Habrá una reactividad con antígenos parecidos, pero la afinidad no será igual. La afinidad de este anticuerpo por su antígeno es única. Es única. La parte inferior es el fragmento FC. Bueno, ¿para qué le sirve al anticuerpo tener toda esa distribución molecular? Le sirve para múltiples cosas. Por ejemplo, la parte superior reconoce al antígeno, imaginémonos que es una proteína unida a una bacteria. Entonces, implícitamente, pegó a toda la bacteria en la parte superior. Resulta que este fragmento FC tiene un receptor en los macrófagos, en las células profesionales. Perdón, no sé.